Como siempre, es un gusto saludarte. Me permito en esta nueva oportunidad brindarte un nuevo video en la que seguiremos hablando acerca de las tablas de verdad, pero ahora vamos a explicar lo que corresponde a la antitautología. En nuestro primer video habíamos dicho de que una tabla de verdad se desglosa o se clasifica en tres grupos importantes, los cuales son la tautología, que corresponde a la verdad lógica, la antitautología, que corresponde a la falsedad lógica, y la contingencia, que corresponde a un absurdo. En este video vamos a dedicarnos a ver razonamientos cuyas tablas de verdad son una antitautología. Veamos entonces los ejemplos que he seleccionado para poder explicarte el video. Recuerda por favor de que este formulario es el que tú debes aprender sí o sí para ser capaz de poder realizar cualquier tabla de verdad. Es un formulario que resume lo más importante de cada conectivo lógico. Vamos entonces a la solución. Nos piden encontrar la tabla de verdad del siguiente razonamiento. Paréntesis, P o Q, cerramos paréntesis, sí y solo sí, paréntesis, negación de P y negación de Q, cerramos paréntesis. Lo primero que tú debes hacer en una tabla de verdad es hacerte una pregunta, la cual es: ¿cuántas proposiciones tiene mi razonamiento? Respuesta a esa pregunta: 2. Para este caso, la proposición P y la proposición Q. No se cuenta, por favor, 1, 2, 3, 4. Es decir, la P representa a todas las P, sean positivas o negativas, y las Q representan a todas las Q, sean positivas o negativas. Por lo tanto, tengo dos proposiciones, que son la P y la Q, que están positivas y que también están negativas. En orden alfabético sabemos de que primero va la P y después va la Q. Y en la proposición P, la forma de colocar siempre es la que ves acá, marcada con rojo. En cualquier ejercicio que tú tengas dos proposiciones, a la P le vamos a colocar dos verdaderos y dos falsos, y a la Q le vamos a colocar un verdadero y un falso. Un verdadero y un falso. ¿Cuál es el motivo para que esto se coloque así? Habíamos dicho en el video anterior de que una tabla de verdad involucra todas las posibles combinaciones que se pueden dar con dos proposiciones. Y acá nosotros plasmamos todas las situaciones que se pueden dar con dos proposiciones. Dicho en otras palabras, con dos proposiciones se pueden dar 4 situaciones diferentes. Una vez que colocamos estas combinaciones, luego dice negación de P. Este símbolo de negación implica de que todo lo que es verdadero se va a hacer falso y todo lo que es falso se va a hacer verdadero. Es decir, la negación de una verdad obviamente es una falsedad, y la negación de una falsedad obviamente es una verdad. Por eso es que, fíjense ustedes cómo estamos colocando negación de P. Los dos verdaderos a dos falsos, los dos falsos a dos verdaderos, lo mismo negación de Q, verdad, falso, falso, verdad, y así sucesivamente. También habíamos dicho en ese anterior video de que nosotros debemos empezar el problema en orden. Mientras que seamos ordenados, no habrá ningún problema en la solución del problema. ¿Cuál es ese orden al cual me refiero? Primero se hacen los paréntesis, después los corchetes y después las llaves. Si yo tengo acá dos paréntesis o tres o cuatro, ¿por cuál empiezo? Por cualquiera. El orden de los factores en paréntesis no altera el resultado. Es decir, usted puede empezar por el paréntesis que usted quiera, que a la larga llegaremos al mismo resultado. Lo que yo te aconsejo es que simplemente lo hagas en orden, porque siempre en orden tenemos más éxito para poder llegar a la respuesta. Por lo tanto, este va a ser el primer paréntesis que voy a calcular y luego este va a ser el segundo paréntesis que voy a calcular. ¿Cómo calculo el primer paréntesis? Voy a relacionar los datos de P con los datos de Q. Fíjense de que me avisa la proposición o la fórmula proposicional. Tenemos que trabajar con P y con Q. En función a la disyunción, vamos a empezar a nombrar los símbolos por su nombre técnico. Disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Que si yo tengo dos falsos, la respuesta es falso. Caso contrario, la respuesta es verdadero. Por lo tanto, esto de acá es verdadero, esto de acá es verdadero, esto es verdadero y esto de acá
es falso, como puedes ver aquí en la solución del paréntesis. Me voy al siguiente paréntesis y ahora tengo que relacionar los datos de negación de P con los datos de negación de Q, ahora en función a la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que en el caso de ella, dos verdaderos me generan una verdad. Y si yo no tengo así, pues por lógica la respuesta va a ser falsa. Así que si comparamos la columna de negación de P con la columna de negación de Q, esto con esto me va a dar falso, esto con esto me va a dar falso, esto con esto me va a dar falso y esto con esto me va a dar verdadero por el formulario que estamos viendo acá. Como ya tengo resueltos los paréntesis y mi razonamiento no tiene ni corchete ni llaves, estoy en condiciones entonces de escribir toda la fórmula en la tabla, lo cual ya me dice que voy a encontrar la respuesta final. Por lo tanto, para encontrar la respuesta final, debo relacionar la respuesta del primer paréntesis con la respuesta del segundo paréntesis a través de la bicondicional. ¿Qué nos dice la bicondicional? Que mientras que los valores sean iguales, la respuesta es verdadero, y si los valores son diferentes, la respuesta es falso. Comparemos entonces. Son diferentes, es falso. Son diferentes, es falso. Son diferentes, es falso. Son diferentes, es falso. Por lo tanto, la conclusión final es que este razonamiento es una antitautología, es una mentira, es una falsedad lógica. Y entonces ya tengo resuelto el primer ejercicio. Veamos entonces, chicos, el ejemplo número 2 y el ejemplo número 3 que he preparado para que ustedes puedan ver la solución de otros ejercicios que he seleccionado para que usted entienda. Aquí dice de que debo realizar la tabla de verdad del siguiente razonamiento. Corchete PI, paréntesis, POQ, cierro paréntesis, cierro corchete, y corchete, negación de P, o, abro paréntesis, negación de P, y, negación de Q, cierro paréntesis, cierro corchete. Bueno, primera pregunta, ¿cuántas proposiciones tenemos acá? 2, la P y la Q, las cuales también están negativas, porque al observar el ejercicio las observo positivas y las observo negativas. Como tengo dos proposiciones, ya sabemos de que con dos proposiciones se generan 4 resultados posibles, los cuales están generados acá. También sabemos de que esta negación va a cambiar lo verdadero a falso y lo falso a verdadero. Siguiente paso, comenzar primero por los paréntesis. Tengo dos paréntesis, voy a empezar en orden, voy a empezar por acá, primer paréntesis, luego por acá, segundo paréntesis. Para el primer paréntesis, relacionar los datos de P con los datos de Q en una disyunción. Bien, trata de memorizar el formulario, no lo voy a mostrar ahora, tratemos de memorizarlo. En una disyunción, dos falsos generan un falso. Entonces acá, verdadero con verdadero es verdadero, verdadero con falso es verdadero, falso con verdadero es verdadero y falso con falso es falso. Ya tengo resuelto el primer paréntesis. Vamos al segundo paréntesis. En este debo relacionar los datos de negación de P con los datos de negación de Q en función a la conjunción. Vayamos memorizando la conjunción. Conjunción, dos verdaderos me generan un verdadero. Por lo tanto, esto de acá no puede ser verdadero, esto no puede ser verdadero, esto no puede ser verdadero, pero este sí es verdadero. Todo lo demás, por lógica, es falso. Como ya tengo resuelto los paréntesis, por orden del problema, por el orden estratégico para hacer el ejercicio, me tocarían los corchetes. Y tengo acá dos corchetes, así que este corchete es el que voy a calcular primero, y luego este segundo corchete lo voy a calcular acá. Para calcular el primer corchete, ¿qué debo relacionar? Los datos de P con los datos del primer paréntesis, ¿no? Aquí fíjense, lo bueno de este método es que me indica quién con quién debo relacionar. Así que es esta columna contra esta columna en función a la conjunción. Repitamos, conjunción, dos verdaderos me generan un verdadero. Veamos entonces, verdadero con verdadero es verdadero, correcto. Verdadero con verdadero es verdadero. Falso con verdadero es falso. Y falso con falso es falso, por lo dicho anteriormente. Ya tengo la respuesta del corchete. Calculemos la respuesta del segundo corchete. ¿Qué datos debo relacionar
para calcular la respuesta de este corchete. Los datos de negación de P con los datos de este paréntesis. Como ya tengo esos datos a mi disposición, entonces voy a relacionar esta columna de negación de P con este paréntesis que está acá. Repasemos la disyunción. La disyunción dice de que dos falsos me generan un falso. Así que este falso con este falso me generan un falso. Este falso con este falso me generan un falso. Este verdadero con este falso me generan una verdad. Y este verdadero con este verdadero me generan una verdad. Finalmente, cuando me doy cuenta de que ya tengo resuelto prácticamente todo el esquema para poder escribir aquí mi fórmula, que aquí por favor lo he abreviado, ¿no? Por temas de que no me alcanzó la hoja para poder desarrollarlo, pero le he puesto aquí fórmula proposicional, dando la idea de que aquí ya estoy colocando toda mi fórmula proposicional. ¿Por qué? Porque ya conozco el corchete 1 y el corchete 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos dos datos? Los voy a relacionar con el conectivo de conjunción. Así que esta columna con esta columna vamos a hacerla en conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que dos verdaderos son verdaderos. O sea, aquí no son verdaderos, eso es falso. Aquí no son verdaderos, eso es falso. Aquí no tengo dos verdaderos, eso es falso. Y aquí no tengo dos verdaderos, eso es falso. Nuevamente hemos encontrado que en el segundo ejercicio la respuesta de esa tabla de verdad es una antitautología, es una falsedad lógica. En nuestro tercer ejercicio tenemos que hacer la tabla de verdad de este razonamiento. Ya sabemos de que está formado por dos proposiciones que son la P y la Q y también están en forma negativa. Ya sabemos cómo colocar los datos, también sabemos por qué esta negación coloca así los datos y entonces pasemos a los pasos más importantes. Paso 1, los paréntesis. Aquí tengo un paréntesis, aquí tengo otro paréntesis. Respuesta del primer paréntesis, relacionar los datos de P con Q. P y Q, con el símbolo de conjunción. Dos verdaderos me dan verdadero, caso contrario la respuesta es falso. Siguiente paréntesis, relacionar los datos de negación de P con negación de Q mediante una disyunción. En una disyunción, dos falsos me dan falso, dos falsos me dan falso. Esto no tiene dos falsos, no hay dos falsos, no hay dos falsos, automáticamente es verdadero. Terminados los paréntesis, procedo a los corchetes. Puedo calcular el primer corchete y puedo calcular el segundo corchete. Por lo tanto, para el primer corchete, ¿qué es lo que voy a relacionar? Los datos de P con los datos del primer paréntesis mediante la condicional. ¿Qué dice la condicional? Que si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta es falso. Así que aquí tengo un verdadero y aquí tengo un verdadero. Eso es verdadero. Aquí tengo un verdadero y aquí tengo un falso. Eso es falso. Falso con falso es verdadero. Y falso con falso es verdadero. Recuerda, en una condicional solo es falsa si el primero es verdad y el segundo es falso. En el siguiente corchete debo relacionar los datos de P y el segundo paréntesis con la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que dos verdaderos me dan un verdadero. Por lo tanto es P con este corchete. Entonces aquí esto con esto me va a dar falso, esto con esto me va a dar verdadero, esto con esto me va a dar falso y esto con esto me va a dar falso. Como ya tengo los dos corchetes a mi disposición, ya estoy en condiciones de calcular la respuesta final, la cual se va a calcular con la bicondicional. ¿Qué nos dice la bicondicional? Que si los valores de verdad son iguales, la respuesta es verdadera. Si los valores de verdad son diferentes, la respuesta es falso. Comparemos entonces. Son diferentes, es falso. Son diferentes, es falso. Son diferentes, es falso. Y son diferentes, es falso. Por lo tanto, comprobamos de que nuestro tercer ejercicio también es una antitautología. Bien, damas y caballeros, como siempre, agradecerte por tu atención prestada en este video. Te he explicado 3 ejercicios para mostrarte de qué trata la antitautología. Es cuando yo hago una tabla de verdad y la respuesta es totalmente falsa.
Muchas gracias por tu atención y desearte como siempre que tengas un excelente día.